¿Buscas algo? Googlealo. ¿Buscas a alguien? Facebookéalo. ¿Quieres pensar? Tuitealo. Hoy día el fenómeno FOMO acá en Psicólogos. Ya estamos en Psicolocos para hablar hoy día de FOMO. ¿Qué es FOMO? Es el miedo a perderse experiencias y ha ido evolucionando a un nuevo trastorno de ansiedad asociado a las redes sociales, básicamente, que provoca el deseo de estar continuamente conectado con lo que está haciendo las demás personas, lo que están haciendo los otros. FOMO se entiende como el miedo de estar ausente. Y hay muchos que provocan FOMO en los demás subiendo cuestiones que las que ni siquiera participan, ¿eh? Pero bueno, de eso iremos hablando con nuestros psicólogos que ya están acá. Sergio Chilin, ¿cómo está usted, señor? Muy bien, muy Muchas bien. gracias por estar con nosotros. Don Mauricio Valenzuela Valderrama, ¿cómo está usted, Mauricio? Muy bien, gracias. Muchas gracias por estar acá, Mauricio. Bueno, y hoy día vamos a hablar de FOMO. Inquietante este fenómeno nuevo de estas nuevas generaciones. ¿Habrá que ponerle atención? Mira, nuevo no es, pero sí es bastante, digamos, contemporáneo. De hecho, la primera vez que se describe en la literatura es como el año 2003-2004, más o menos reciente. Esto surge más o menos con la aparición de Facebook y de las redes sociales. Ahora la psiquiatría empezó a recién, y la psicología americana en la 2012, 2013, hace menos de 10 años más o menos. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Esto tiene bases evolutivas que obviamente son comunes a otros trastornos o a otras experiencias humanas. La más clásica es de que el miedo a quedar afuera tiene que ver con el sentido de pertenencia, la necesidad de pertenencia que tenemos los seres humanos. La necesidad de pertenencia ha pasado de ser una necesidad de pertenencia presencial, física, a una necesidad virtual. Entonces, una de las cosas del FOMO, o el miedo a perderse algo, etc., fear of missing out, mal pronunciado, disculpen mi Lucho Jara de torpedo, digamos. Mira, hay varios fenómenos. Uno es pertenencia, como mencionaba. El otro, el tema de que pensamos de que hay actividades entretenidas en la vida de otras personas. Particularmente con el fenómeno de los posteos, que apareció con Facebook, con Instagram, con etcétera. Entonces, la gente empieza a ver de que hay otras personas que están teniendo experiencias que ellos no están alcanzando. Casi como un nuevo concepto de envidia. Sí. La envidia moderna. El factor envidia es muy relevante en este tipo de fenómenos. Porque... Sí. Porque él siente, pucha, él está quizá en Bahamas y yo no estoy ahora y me estoy perdiendo una tremenda fiesta. Claro. O ellos están en super fiesta electrónica y yo estoy acá en la casa. Claro. O está comiendo algo rico y yo no. Pero principalmente tiene que ver con pertenecer a grupos en los cuales tú sientes de que si no estás ahí, tú de alguna manera pierdes, eres excluido, tienes menos chances. Ahora, también lo podemos ver desde otro punto de vista, económico inclusive. ¿Se acuerdan que una vez le hablé de Daniel Kahneman? Kahneman es un psicólogo, un colega que ganó un premio Nobel de economía. Y él generó una teoría de los prospectos. La teoría de los prospectos plantea lo siguiente, entre un montón de cosas, que habla de estos filtros cerebrales llamados heurísticas, que nosotros tenemos un principio de escasez, un miedo a perder cosas que nosotros sentimos de que podrían ser útiles en el futuro. Por eso funcionan, por ejemplo, estas ofertas de cómpralo ahora antes que se agote. Es de un principio cerebral primitivo de que nosotros tratamos de siempre acaparar todo por miedo de que no haya después. En relación con este fenómeno social que estamos hablando, la gente tiene miedo a perderse, a quedarse afuera por este mismo fenómeno económico de la escasez. Si yo no voy, quizás perdí una conexión importante. Si yo no voy, puede que me olviden. Prefiero ir a pensar de que al haber ido podría haberme perdido una oportunidad importante en mi vida. Es un poco parecido como cuando la gente quiere más o ama más cuando una persona ya está lejos o se va yendo de tu vida. Una pareja, por ejemplo. Entonces, resumiendo, estos son los factores. Ahora, en general, ¿qué síntomas trae? Síntomas de ansiedad, miedo, que va del mismo constructo, pero también tiene un problema relacionado con este fenómeno de la necesidad permanente de gratificación.
y afecta el fenómeno de la decisión en el sentido de que tú siempre estás pensando, oye, me perdí otra cosa. Entonces, también te genera esto que hablamos una vez de la parálisis de la decisión. Entonces, si bien es un fenómeno nuevo, entre comillas, toca las teclas clásicas de fenómenos que vienen desde el principio de los tiempos para el ser humano. Y yo creo que es interesante esto de la envidia que hablamos, de que finalmente es como una nueva forma de envidiar, ¿no? Antes uno se enteraba, oh, hizo esto, pero ahora lo está viendo, ve la foto. Exactamente. Ve la fiesta, ve la historia, ve que está siendo más feliz que uno que está en ese momento buscando en Netflix algo para ver y no encuentra más encima. Sí, claro. Es un tema extraordinariamente interesante, entre otras cosas por el tema que tocas tú de la envidia. Yo distinguiría en mi manera de ver esto, en lo que diferenciaría en lo que es forma y lo que es fondo. Y tal vez el fondo es la matriz del problema, que hemos creado redes sociales que en sí mismas no son ni buenas ni malas, tienen un montón de utilidades, pero tiene un fondo que es el fondo que yo llamo el fondo perverso, que tiene que ver con la adicción. Es decir, estamos frente a una droga virtual, no tangible, no tomable, no perceptible, y sin embargo los síntomas, que muy bien lo describió Sergio, son muy parecidos al drogadicto. Niveles de ansiedad, niveles de depresión, niveles de envidia, niveles de baja autoestima. O sea, la sintomatología, los síntomas que se derivan de este miedo. Mira lo que estamos hablando, un miedo más, dentro de los tantos miedos con que nosotros nos manejamos los seres humanos en general, en el mundo, en la historia de la humanidad. Entonces, creo que la matriz de todo lo que estamos hablando tiene que ver con que hay algunas mentes brillantes perversas detrás de todo esto. Y es tan simple observarlo, que está todo tan bien pensado, porque es tan adictivo y es tan gratificante para la persona que logra la adicción como cuando el adicto consume su droga. ¿Qué es lo que hace si tú observas? Hace que permanentemente tú estés ligado a que no soltar el celular. Esto es como el ansioso con la comida, que pasa 20 veces por la cocina y abre 20 veces el refrigerador. Pasas 20 veces frente a tu celular. Al celular ya no puedes dejarlo tirado en la cama mientras vas al baño a ducharte. O sea, el celular tiene que andar permanentemente al lado tuyo. O sea, pasa a ser una cosa simbiótica. O sea, pasa a ser casi como un órgano de tu cuerpo. Y más importante, o sea, como digo yo, pero en términos casi burlesco, irónico, es más fácil salir desnudo a la calle que salir sin tu celular. O sea, podrías devolverte a buscar tu celular y no volverte a buscar tu ropa. Es una manera de decirlo. Síntesis, creo que el tema de fondo tiene que ver con una adicción, y eso es un tema que a mí me parece extremadamente peligroso, porque eso es una patología severa, sobre todo cuando estamos viendo niños que padres, de manera irresponsable, desde una ignorancia, no estoy diciendo falta de cariño, pero desde una ignorancia absoluta, para entretener al niño de 2, 3, 4 años, ya le pasan el celular, para que se entretengan. O sea, en vez de pasarle chupeta, ahora le pasan el celular. Y entonces ese niño, cuando empieza a tener este nivel de adicción, tiene consecuencias en el cerebro. Todo el lóbulo prefrontal, que es lo último, es como la máquina más inteligente dentro de todo nuestro cerebro, es la que regula prácticamente todo, que termina de madurar a los 25 años. Imagínate un niño cuando tiene 2, 3, 4, 5 años, 12 años, y es adicto ya a algo. Son sus primeras profundas adicciones con daños neurológicos irreparables. Entonces, cuando no nos damos cuenta de esto y lo tomamos como un juguetito, como un simple distractor, creo que nos estamos equivocando. Creo que el problema es mucho más profundo. Hay un tema que, y tomo el guante de lo que dice Mauricio, pero un problema que siento que acá se empieza como a interrelacionar, ¿no? Que tiene que ver con esta adicción, que tiene que ver con esto del teléfono que hemos hablado, que tiene que ver con lo que dice Mauricio, que tiene que ver con un poquito lo que dices tú, esto de las experiencias, todo.
Pero finalmente, cuando metes toda esta batidora, siento yo que es como la nueva vida, el nuevo cerebro que tienen unos nuevos ciudadanos, unas nuevas personas, intereses nuevos, tratar de estar en lugares diferentes. No, hoy día siento que hay menos apego por cuestiones que nuestras generaciones eran súper apegadas. El auto, la casa, la estabilidad de cierta forma, el pasarlo bien con la familia, el pasarlo bien con un grupo que es el mismo, versus hoy día que siento que son menos apegados a todo esto, pero quieren viajar más, salir más, conocer más gente. El otro día conocí unas personas que decían, no, es que yo no repito. Yo voy a un lugar y después, no, que me guste, no vuelvo a ir. Voy a otro, tengo la necesidad de conocer más, de ir a más lugares. No me gusta ir con las mismas personas, me gusta conocer gente. Entonces siento que también es como, es otra cabeza, ¿me entendí? O sea, aparte de todo lo que han dicho, es como, son otros ciudadanos, son otros terrícolas. Sí, son otros terrícolas y bueno, el tiempo dirá si valió la pena que fueran de esa forma. No, porque también hay uno... Siento que ya fue, digamos. No, ya claro, ya fue. Todos los datos, mira, el otro día en Serie Bueno hablamos, los jóvenes, un 30% menos saca licencia. Sí, claro. Tú le preguntas a un joven que antes todos te decían que querían tener un auto, tú hablas con un joven y le dices, oye, me gustaría regalarte a los 18 un auto, y dice, no, ¿para qué yo quiero auto? Dame esa plata para viajar porque yo me muevo bien en la aplicación. Además, ¿qué es lo que eso de...? El otro día una respuesta genial que me dijo mi hijo me dijo, ¿qué es esa weá de cambio de aceite? Me dijo, de llevar a la revisión técnica, me dijo. O sea, como que todo este tramiteo de tener un auto, esta responsabilidad, como que... Sacar permiso de circulación. ¿Qué es lo que es esta cuestión de esto? Pagar parte. Si tú pagáis por tu viaje y ya estás en el lugar donde tenés que estar. Claro. ¿Me entendieron? Eso es una cabeza así como que... Sí. Y nosotros hubiésemos llorado por... Sí, que era ese auto, ¿entendido? ¿No? Quiero esa bicicleta. Es loquísimo, ¿no? Sí, claro, se va perdiendo ese concepto de pertenencia que tiene que ver con un arraigo a un lugar, un arraigo a una casa, un arraigo a un auto, un arraigo a una pareja, que son el continuo. Entonces, inclusive un arraigo a una profesión, porque ahora también el entusiasmo por tener una profesión es cada vez menor. Y me llamó la atención lo de la amistad. Sí. Que esto de que uno con sus amigos hasta el final y hoy día no. Ya salí con ellos. ¿Me entendí? Nada para siempre. Es raro. Todo es poco perdurable. Entonces, bueno, uno podría darle distintos matices, pero lo quiero llevar al siguiente punto. Nosotros estamos, bueno, quizás en otro momento vamos a poder decirlo con más extensión, pero nosotros estamos en una sociedad que tiene síntomas de que de cierta manera, como decía Carl Jung en algún momento, está en un cierre, está en una revelación, está en un apocalipsis, no en un sentido religioso, sino sencillamente en el concepto de la palabra. Es un concepto donde quizás muchas generaciones nuevas sienten de que este lugar ya tiene poco asidero. Por ende, muchas personas están emigrando del mundo físico al mundo digital. Y todo este fenómeno del miedo a la pertenencia virtual en vez de la pertenencia del amigo o de la pareja que estamos mencionando recién, tiene que ver un poco con eso. Estamos migrando masivamente. Bueno, sin ir más lejos, no olviden que Guido Girardi acá en Chile, en el encuentro del futuro, dijo de que en el 2000 y tanto, 2040, no sé cuándo, todos íbamos a poder acceder a una playa virtual porque no todos podíamos darnos el lujo de tener una playa física. Entonces íbamos a ser todos felices porque todos íbamos a poder estar en un mundo digital donde podíamos acceder a todas las vacaciones del mundo y a todos los lugares del mundo. No está tan lejos en el sentido de que todos estamos emigrando a ese mundo donde probablemente vemos más perspectivas que en este. Esa es la parte un poco depre que yo veo de este asunto. La gente se ha vuelto mucho menos perteneciente a algo. No te olvides también, insisto, aquí no me quiero poner medio conspiranoico, pero igual lo suena. ¿Te acuerdas una ministra de Dinamarca de Medio Ambiente que el 2016 dijo, tú el 2030 no vas a tener nada y serás más feliz? Esta cita se ha utilizado cientos de veces, particularmente en el Foro Económico Mundial, para decir que finalmente nosotros vamos a ser arrendatarios de todo. Arrendatarios hasta de tus utensilios de cocina.
vas a pedir en una aplicación el auto, la casa, los platos, la comida en esos platos, nada vas a tener, pero aún así vas a ser más feliz. Entonces, insisto, en el fondo este ser humano está viendo de que tiene pocas posibilidades de acceder a lo que accedían otros. Creo que también hay parte de ese mensaje, Julio, en todo esto. Que no es solamente que tengan poca responsabilidad. ¿Cuántos de ellos ven de que van a ser capaces de conseguir lo que las generaciones anteriores lograron? Si tú piensas ahora, si ustedes tienen algún amigo en su casa que quiere ahora pedir un hipotecario, ¿cuántos años se va a demorar en conseguir un departamentito que probablemente hace 25 años atrás esa persona podía conseguirlo mucho más fácilmente? Las cosas han subido tanto de precio, suelen tan inaccesibles que tú puedes solo arrendar cosas. Igual que arriendas amigos, igual que arriendas un mundo virtual. Ya, pero podremos llegar a tener que arrendar amigos. Voy a ir a mi aplicación Eso y mucho más. y me voy a pedir 3 ucranianas, 4 polacos, porque ya son amigos, Claro. 4 polacos, o sea, amigos, poder arrendar amigos, o sea, decir, quiero una fiesta hoy día, pero de 20, 25, gente guapa, gente con onda, gente aquí, quiero ser inclusivo, quiero tener papá, y voy a arrendar los 20 Pero, que vengan. ¿Puedo ir un poco más lejos? Mira, Por favor, no, o sea, por favor, no. Por o sea, no. favor, no bueno, lleguen más lejos, weón, porque de verdad ya me está dando miedo la mira, situación. un ex amigo que saludo si veía este asunto, este programa, digamos, un día me dijo lo siguiente. Una persona del área de salud me dijo: Sergio, tengo un carrete. Nos vamos a ir a Buenos Aires, vamos a arrendar una casa y arrendamos amigos y amigas que en el fondo van a ir porque va a haber champán, va a haber fiesta, vamos a ir a un lugar y hasta hay un productor que nos espera allá. Y eso lo hacen todos los fines de semana, cuando estaba un poco mejor Chile y estaba un poco peor Argentina. Entonces tú ibas el fin de semana o por unos días y este productor no solamente tenía el lugar, sino que había una serie de personas que no eran contratadas en el sentido que uno podría imaginar, sino que eran personas que se iban a unir a este carrete con tal de tener el beneficio de tener un picoteo, el licor y la entrada a la fiesta. Entonces, esto ocurre. Lo que pasa es que ocurre de una manera menos quizá caricaturesca que los japoneses cuando dicen que arriendan a sus nietos, a sus hijos o amigos, que eso ya parece un poco más bizarro, pero estos conceptos casi como de carretes todo incluido, internacionales, yo lo he escuchado, a mí me pareció un poco friki, no lo hice, pero eso existe. Mira, quería usar si me permite, quería usar una metáfora. Mi tesis es que el origen de la vida surge en las profundidades del océano y probablemente fueron bacterias que fueron dando origen a la vida y dentro de ella la famosa bacteria azul que da origen a los vegetales y después todo esto empieza a ascender. Si tú sacaras el agua de los océanos, esto sería como una gran cordillera ascendente, ¿no? 11.000 metros lo más profundo del planeta Tierra, cerca de Oceanía, y cerca de 9 kilómetros lo más alto del mundo. O sea, son aproximadamente 20 kilómetros entre lo más profundo y lo más alto. Y mi idea siempre ha sido que esto es así, y en algún momento, y aquí viene la metáfora, aparecen los primeros anfibios. Yo me imagino la problemática del anfibio, cuando empiezan a salir los primeros anfibios y aparecen a este otro mundo, al mundo de la tierra, donde se respira aire, aunque parezca absurdo. Y la forma de vida y la forma de sobrevivencia, es decir, el mundo les cambia radicalmente. Aquí viene la metáfora. Siento que estamos en una era del humano anfibio, que estamos viviendo entre dos mundos, entre el mundo real y el mundo imaginario. Y a este mundo imaginario nosotros le llamamos mundo virtual, pero en realidad es un mundo imaginario. ¿Y por qué creo que es imaginario? Me pesco un poco de la frase de Platón, porque si Platón pensaba que la realidad que nosotros veíamos era una realidad de sombras, de sombras, literalmente, por lo tanto no luminosas, no reales, porque lo que veíamos era la apariencia de las cosas, pero no las cosas en sí. Si Platón pensaba eso de la realidad, hoy día esa misma frase Platón tal vez la pensaría con respecto al mundo virtual que estamos viviendo. Entonces, si esta metáfora es correcta, si estamos en esta transición, yo no digo que el mundo de Internet y todo esto sea algo negativo.
No, para nada. Cuando dije que el tema de fondo era la adicción, no me estoy refiriendo a que esto es una droga en sí misma. Lo que pasa es que es tan droga que la transformamos en droga. La cocaína es droga siempre, la jales un poco, la jales mucho, la marihuana y el alcohol, y da lo mismo, una gota, varias gotas. Lo que pasa es que esto puede ser, es un medio. Y tú lo puedes transformar sin darte cuenta, comillas, en una droga. Y es una droga cuando pasas a ser un ser dependiente de esto. Y dependiente a tal punto que ya no puedes vivir sin él. Y que tiene que ver con que además te generan todos estos miedos que estábamos hablando, envidia y otras cosas. Esa es la parte negativa, esa es la parte oscura de todo esto de Internet. Pero también tiene una parte brillante, una parte luminosa que tiene que ver con el proceso evolutivo en la medida que lo usemos bien como un buen instrumento. El hecho, por ejemplo, yo que tengo mi hijo que vive en Suecia, de poder comunicarme con él instantáneamente. Okay. Y hacer una videollamada y estoy conversando con él casi como si estuviéramos juntos, con mi amigo Roberto Yate, un gran amigo psicólogo, colega nuestro español, y de repente nos comunicamos. La sensación que yo siento es algo muy parecido a tenerlo presente. Pero es me parece extraordinario, porque entre no tenerlo y tenerlo semipresente y poder estarnos mirando las caras y conversar, o hacer muchas veces, que lo hago, terapias virtuales con gente que vive en el extranjero o que vive en provincia, que no tiene acceso a lo presencial, a mí me parece un instrumento extraordinario. Entonces, como toda buena herramienta, como digo yo, es como el martillo. Con el martillo tú puedes construir una casa o puedes destruir una casa. Entonces va a depender mucho del uso que nosotros le demos. Y hacerle un buen uso, a mí me parece que podemos hacer grandes contribuciones a mejorar la calidad de vida de las personas, de la sociedad, o construir sociedades mejores. Pero si le damos mal uso, como algunos le dan, y la transformamos en una adicción, en una droga, es tremendamente peligroso porque es tremendamente dañino. Claro, yo en ese sentido, Sergio, no sé si soy un tipo raro o no sé, pero para mí las cosas son. Entonces, que es un tema que yo he hablado con mis propios terapeutas, digamos. Entonces como que no sé si no tengo no le doy este valor si es bueno o es malo. Como que están ahí y son. Porque también están ahí las drogas químicas, también están ahí las drogas más vegetales, también están ahí las posibilidades para muchos de perderse en su propia vida. ¿Me entendieron? No saber salir del acertijo que es la vida, ¿no? Tu existencia, digamos, tu propia existencia. De ni siquiera saber por qué uno está acá, cuál es su misión, por qué hago lo que hago, por qué me levanto cada mañana, ¿me entendieron? Entonces, esto de las redes o esto de la tecnología, esto como que para mí es nomás. Como que no me da el valor ni para cuestionarla, ni tampoco para homenajearla. Porque creo que así como tú hoy día puedes ver más a una persona a través de comunicarte instantáneamente, también perdiste las cartas, perdiste la imaginación, perdiste la lealtad, perdiste también esto de que si lo veías una vez al año y no lo estabas cada rato, era distinta esa sensación de ver a tu hermano, a tu hijo una vez al año, abrazarlo, compartir. Como que quería aprovechar esos 7 días, esos 6 días, una cuestión. Entonces, todo tiene cosas buenas, todo tiene un lado, o sea, es un equilibrio. Entonces no me da como para cuestionarlo, pero sí entiendo que mi cabeza no funciona como la de un cabro de 16 años. Y que esas cabezas son distintas, como que son otras personas, no sé, el otro día pensaba, creo que pertenezco a una generación que es tan agradecida, por ejemplo, una película, y creo que los jóvenes llevan una película como si fuera algo también súper desechable, ¿me entiendes? Bueno, pero viene la otra. De una saga. Me quiero tomar un poco lo que dice al final desechable. Hay una persona que deberíamos darle vuelta, que escribió El hombre obsoleto. Y hablaba de la vergüenza prometeica. ¿Qué es la vergüenza prometeica? Prometeo trajo el fuego de los dioses a los hombres, el mito, y hablaba de que iban a llegar una generación de hombres, esto lo dijo el año 50, posguerra, y iba a llegar una generación de humanos en el que
su desarrollo tecnológico era tal, y ya en esa época ya se veía venir y ya estaba pasando, era tal que los humanos no iban a estar a la altura de sus creaciones tecnológicas. Y eso iba a significar una pequeñez moral o una incapacidad de estar a la altura de la tecnología a la capacidad, si tú quieres, en una forma, a tu toma de decisiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, tú tienes armas de destrucción masiva. No somos capaces de replicarla, pero una persona que tiene 2 neuronas es capaz de apretar el botón y usarlas. No quiero ir en contra de ninguna generación, pero en este minuto la tecnología es tal que nosotros como humanos somos obsoletos y la tecnología es infinitamente superior a nosotros. ¿Y qué hace? Hace que el humano, según este autor, que Günther Anders, o Günther Stern, que era su nombre real de un psicólogo que generó el concepto de SI, el humano empiece a ser una persona pueril, estúpida, mediocre, porque definitivamente la máquina es superior al ser humano. Casi la máquina volvió a ser pasó a ser el amo del ser humano y nosotros la mascota. Entonces a mí me preocupa lo siguiente, Julio y Mauricio. En la película Matrix, que muchos jóvenes ya no conocen, los humanos entraban al mundo de las máquinas obligados por una guerra. ¿Qué pasa si nosotros estamos eligiendo voluntariamente entrar en la Matrix? Porque la tesis de la película es que los humanos odiábamos ese mundo y estábamos encerrados ahí, Platón. Pero ¿qué tal si, viendo lo que estamos viendo, quizás nosotros de rodillas vamos a pedir conectarnos el cable dentro de la cabeza como el Neuralink y pasar ese mundo virtual sin que las máquinas nos dominen, nosotros querer ser dominados por ese sistema? ¿Cuál es el riesgo? Comparto que tiene elementos evolutivos, pero también tiene una diferencia evolutiva. Nosotros nos estamos desapegando de lo físico y por ende puede que nosotros seamos destruidos en el proceso. En Matrix, los humanos empezaron a transformarse en unas cosas deterioradas y chicas que empezaban a perder y los humanos tomaban alimentos de humanos para seguir vivos siendo pilas humanas. Entonces, en el fondo eran cosas, se habían deteriorado a un punto máximo porque sencillamente vivían en ese mundo de las luces ficticio. No se estaban evolucionando en el mundo con muchas concesiones real. Entonces ese es el riesgo. Nosotros estamos corriendo desesperadamente a conectarnos en la Matrix. Y supuestamente eso era lo que los humanos intentaban evitar hace 20, 25 años atrás. Tal vez lo que quería decir de fondo, digamos, además de lo que estamos conversando, es que la historia de la humanidad, si uno la tuviera que resumir, yo la resumiría de la siguiente manera. Es la lucha del poder. La historia de la humanidad, desde los orígenes más primitivos que te puedes imaginar, es la lucha por el poder. Y que le llamamos la lucha a la sobrevivencia y le damos un montón de justificativos, pero es la lucha del poder. Y en la historia es la lucha del poder de una élite, de una minoría, que no tiene que ver con lo más rico, tiene que ver con lo más poderoso, que siempre intentan someter a las grandes mayorías de distintas formas. Que es lo que yo denomino la gran manada. Y esta gran manada, que somos todos nosotros somos parte de esta gran manada con distintos rangos, somos más dominados y más determinados de lo que nosotros nos imaginamos. Y estamos siendo más condicionados mentalmente porque finalmente el alimento, así como el organismo hay una frase que dice, es de lo que nos alimentamos, yo te diría que mentalmente es lo mismo. Somos de lo que nos alimentamos. Y hoy día el tema del exceso de información que nosotros tenemos en las redes, que está lleno de mentiras y está lleno de inventos, está lleno de cosas, porque tú al final no sabes distinguir qué es lo que es verdad, qué es lo que es mentira. Al final es una ensalada rusa, por decirlo de alguna manera. Entonces, el fin que veo yo detrás de todo esto no es perverso así por decir perverso. Es que una vez más, mediante otra técnica, otro medio, están logrando exactamente lo mismo. Una élite que maneja esto, porque detrás de esto hay personas, no hay robots que estén manejando. Y probablemente, siguiendo la tesis que está planteando Sergio, no me extrañaría que terminemos siendo esclavos de nuestra propia creación. O sea, de alguna manera. Entonces, no me quiero poner pesimista ni nada. Lo que quiero decir es que estos temas
requieren de estos temas de conversación que no se dan ni en la televisión ni en los diarios. Es muy raro que se dé. Y a mí me parece que hay un fundamento que es clave en todo este proceso donde estamos viviendo, que es el tema ético. O sea, volvemos a los orígenes de la filosofía, la lógica y la ética. Con la lógica, con la razón y todo, estamos construyendo lo que estamos construyendo. Pero lo que hemos dejado afuera, una vez más, es la ética. Porque si sin ética hacemos lo que estamos haciendo, o sea, podemos caer en el abismo de los peores mundos inimaginables. Bueno, el gran tema acá, que tiene el FOMO, ¿no? Que es nuestro tema central de hoy día, que nos hemos desviado un poquito, una razón lógica que estamos llegando, ¿por qué? ¿No es cierto? Las redes sociales, ¿por qué buscar ahí? ¿No es cierto? La felicidad o el interés, el estar lleno, el estar completo. ¿Por qué genera tanta inseguridad que otros lo pasen bien? ¿Por qué genera tanta inseguridad una persona que otros estén disfrutando? Dos razones. Primero, insisto, si lo vamos a nivel estructural físico, se activan módulos cerebrales. Nosotros somos primitivos y se activan módulos cerebrales de no pertenecer. Se activa una zona muy pequeñita del cerebro llamada amígdala cerebral, que modula las emociones principalmente de arraigo, de apego, de miedo, etc. Y bueno, tú ves la foto de esa otra persona, insisto, no solamente experimentas envidia, porque él tiene porque él tiene algo que yo no tengo, sino también miedo al rechazo, a la exclusión. Y nosotros estamos definidos para no funcionar en un ambiente solos, porque históricamente nosotros sobrevivimos en manadas, en grupos, en comunidades. Entonces creo que esas dos cosas se mezclan. Ahora, lamentablemente, ¿qué es lo que pasa y lo que a mí me complica con estos conceptos modernos? Porque si bien los conozco, pero me complica en algo. ¿Cuánto van a perdurar? Porque, por ejemplo, el concepto de histeria, para mal o para bien, ha durado siglos. ¿Cuánto durará el FOMO, el ghosting? ¿Cuánto durarán? Porque realmente muchos de los conceptos han tenido poca sustancia o se sostienen en elementos que ya existían antes. Cuesta. Entonces, eso también ha sido un problema constante de la psiquiatría y la psicología, que redefine cosas que ya han sido definidas quizás hasta de manera más preclara en otros conceptos previos. Pero también nosotros sentimos, y me incluyo, de que nosotros inventamos la rueda. Claro. Y reinventamos cosas muchas veces por ignorancia, no conocer fundamentos anteriores. Ahora, volviendo, insisto, por eso tenemos miedo a la pérdida de exclusión. Tenemos miedo a pensar de que a otros les va mejor que a nosotros. Y en eso nos quedamos paralizados en la decisión y no logramos vivir nuestro presente y nuestras posibilidades, pensando en las posibilidades del que está al frente. Mira, ¿me permite? favor. Además de todo lo dicho, yo pondría otro acento que a mí me parece que es fundamental, que cómo están cambiando el cómo nos relacionamos en las relaciones interpersonales. Y en lo cotidiano, no estoy hablando de la gran teoría mundial de lo que estamos hablando, sino que poniendo la pelota bien en el piso. Tú vas a un restaurante, vas a una plaza, vas a cualquier lugar y la cantidad de gente que está mirando su celular en relación a lo que están conversando. O sea, la invitación debería ser, en vez de salgamos a tomarnos una cerveza o a comer, salgamos a sentarnos en una mesa a mirarnos el celular. Es impresionante la cantidad de gente que está conectada mientras están juntos. Pareja, te estoy hablando de pareja, te estoy hablando de amigos, te estoy hablando de fiestas, tú estás en una fiesta y están todos con sus celulares. O sea, y eso sí que tiene consecuencias. Porque si nosotros nos juntamos y nos vamos a juntar a sentar a comer o a conversar mirándonos los ojos y conversar directamente, es porque estamos atentos a la relación que estamos estableciendo. Y eso indudablemente que se va a ver no solamente interrumpido, sino que perjudicado en relación a este uso excesivo del sistema tecnológico llamado celulares u otro. Pero mira, ¿por qué está esto de tener que también, no solamente el que tiene esta ansiedad porque se está perdiendo experiencia, pero ¿por qué la gente quiere dar a conocer dónde está en ese instante? ¿Qué está comiendo? ¿Con quién está? ¿Dónde, en el instante? O sea, ¿cuál es la necesidad de, en ese preciso momento? Hay gente que vive con el teléfono en la mano, que está ganando todo el rato, que es de un hinchapelotismo ya, pero salvaje. Entonces,
¿Cuál es la necesidad también? Porque está este otro que, FOMO, estamos hablando, esta fobia a perderse experiencia, a quedarse fuera, ponerse ansioso, no estoy llegando, no estoy en esto, no estoy... Pero también, ¿cuál es la enfermedad de este otro que está todo el rato grabando, que está todo el rato mostrándose, y que incluso falsea, porque muestra que está en el gimnasio sin estarlo, porque sube una foto de un concierto de música sin estar en el concierto de música? Es rarísimo. Mira, esta es la diferencia del teatro con la teatralidad. Vamos a ponerlo en términos de farándula. ¿No te ha tocado, Julio o Mauricio, conocer personas que son del ámbito público, que están constantemente mirando si alguien los ve en la calle? ¿Le ha pasado eso? ¿O le ha pasado a personas que se han vuelto tan personajes que en el fondo tú no sabes si estás hablando con una maqueta o con una persona que realmente es de carne y hueso? Entonces, ¿qué está pasando? Las personas actualmente, todos viven en esa teatralidad, muchos. En el fondo se construye una persona, un individuo, mejor dicho, y un personaje. El problema es que cuando una persona en una tabla, un actor, sabe que está representando, no sé, a Hamlet, sabe que es un personaje, pero se baja de la tabla y sabe que ese es una interpretación. Actualmente nosotros tenemos gente en los medios y gente en los no medios, pero en los medios digitales, que cree que tiene que continuar ese personaje constantemente. Entonces, ¿cuál es el problema de eso finalmente? De que tú en ese minuto estás más interesado en representar el personaje que tú has construido para ti mismo y menos en vivir la experiencia. El problema es que las personas han olvidado diferenciar en qué minuto están cumpliendo un rol, por ejemplo, no sé, ser personaje de la farándula. Y en qué minuto es esa persona viviendo esa experiencia. ¿Me entiendes? Se han imbricado mucho más el individuo con el personaje que construye social. Y se vuelve todo, porque aparte como siempre es expuesto, siempre siente que está, como aquí, frente a una tribuna y que tiene que actuar como si fuera una tribuna. Nunca se saca el personaje de encima. ¿Me entiendes? Entonces estamos preocupados de lo que parece que come o lo que creen que ese personaje, sí mismo, come, que estar comiendo. Pasa a ser mucho menos relevante porque nunca puede despegarse autopersona. Por eso me tiene cabreado que la gente esté constantemente celebrándose a sí misma. Es necesario hasta cierto punto y todos lo hacen el día de hoy. Pero llega un exceso de autocelebración que tú no sabes cuándo esa persona realmente está haciendo algo porque quiere hacerlo. Que tú puedes celebrar un logro profesional. Por supuesto. Pero no un sushi que tenía al frente. Pues, bueno, o sea, de verdad, conozco gente que está en un camino que es realmente, yo creo, sin salida, que va a restaurantes, pide una cosita, un trago, saca la foto y se va. Y se pasa a comer un completo a la Copec más cercana. O sea, de verdad que estamos en un momento de gente que está realmente enferma. Eso es multiplicar los celulares de palo que estaban en los años 90 solamente. Claro, es la misma versión, solamente que no tenemos más. Se imaginan que tienen más tribuna. En realidad a nadie le importa lo que le pase a uno. Pero vivimos en una sociedad, Sergio y Julio César, y auditores, la gente que nos está viendo, que se funda mucho el éxito, el exitismo. O sea, hoy día ser ganador en una sociedad de competencia, digo yo. Todos queremos ser ganadores. Si el problema es que el podium cabe en 3 y el resto tiene que aplaudir o mirar o irse. Entonces, en una sociedad de competencia, la pirámide, la cúspide de la pirámide son muy pocos. Y como son muy pocos, entonces el festival del codazo, el festival del aparentar, o el festival de las máscaras, o el festival de la apariencia, o el festival de la superficialidad, o el festival en el sentido un poco irónico, ¿no? En el sentido de querer aparecer, o teatral, como decía Sergio, de querer aparecer en el festival de las máscaras. Entonces, querer aparecer, ya que no soy, entonces que la gente crea que soy, que se imagine en un mundo imaginario. Entonces construye un mundo imaginario para que la gente crea que soy lo que no soy. Porque que quien soy no me gusto, no me quiero, no valgo poco o valgo nada. Entonces, como ese personaje no vende, comillas, no vende, no tiene like, no tiene gratificación, inventa un personaje. Y el personaje entonces suele ser más atractivo muchas veces que la persona. Y caemos en el juego de ese que llega un momento en que se te olvida quién realmente eres tú. Y eso tiene consecuencias en la vida que a lo mejor cuando sos muy joven y todo puede pasar, digamos.
Pero cuando van transcurriendo los años, eso te va pasando la cuenta, porque tarde o temprano la vas a pagar. Claro. Y caemos en esto de no disfrutar, solo demostrar. Sí, claro. El problema es que alguien te puede contestar demostrando disfruto. Y ahí te deja en la línea de partida de nuevo con estas nuevas cabezas. Exactamente. Con estas nuevas cabezas. Entonces tú dices, ¿quién soy yo para criticar o quién soy yo para no creerle a este nuevo terrícola que él disfruta demostrando y no disfrutando como disfrutábamos nosotros? Es cierto. Entonces me pongo un poco distante y digo, bueno, ¿será? Lo único que me preocupa... Quiero entenderlo más que criticarlo, sí, digamos. Lo único que me preocupa en términos quizá cuantitativos es lo siguiente. Nosotros tenemos un tamaño de cerebro, de XCC. Hay ciertas investigaciones antropológicas que hablan de que hubo una disminución de la masa encefálica del tamaño de un limón, que es harto, en un momento específico de la historia humana, más o menos 3.000 y tantos años atrás, 3.000, 4.000 años atrás. Más o menos el surgimiento de las primeras civilizaciones importantes conocidas. Entonces hay ciertas tesis que hablan que cuando se creó la civilización, el cerebro se atrofió o se especializó, como usted quiera. Tengo la impresión, y hay varios datos que avalan esto, de que nos estamos atrofiando cerebralmente. Cuantitativamente estamos siendo peor como especie. Entonces eso me preocupa. Yo no sé si podría calificar de que estos polímatas, los polímatas eran los genios en varias áreas, Leibniz, por ejemplo, el último, pueden ser comparados con tu personaje de turno de artista musical. Estamos así, ¿me entiendes? Antes habían personas que sabían 7, 8 idiomas, habían personas que podían grabar en su memoria un montón de información de distintas áreas. Ahora veo humanos cada vez más uno no se sabe ni el pues. teléfono. Exactamente, entonces creo que cuantitativamente sí nos estamos empobreciendo como especie. Fíjate que la otra vez en un programa te vi que tú dijiste cuando te asaltaron, dijiste una cosa extraordinariamente interesante, encontré yo. Dijiste, no me sabía ningún número de celular de nadie. Yo tampoco me sé nadie, probablemente Sergio y todos los que están aquí, probablemente no nos sabemos el celular, escasamente el de nosotros. ¿Y qué es lo que es el tema de fondo? Resulta que la memoria no es cualquier cosa. La memoria es parte de la inteligencia. O sea, no podría haber inteligencia si no existiera la memoria. Por decir de alguna manera, la memoria es como la despensa que tú tienes de donde sacas las cosas y construyes y te haces tus tallarines, pero tienes una despensa, que es la memoria. La memoria es la memoria no es cualquier cosa. La memoria no es solamente recordar cualquier cosa. La memoria es poder caminar, poder saber, poder hablar, es millones de cosas. Sin memoria no hay inteligencia, así de simple. Entonces, cuando tú vas perdiendo la memoria, ¿por qué? Porque además este aparatito, que insisto, no tiene su propia memoria. Tiene su propia memoria y te venden memoria y quieres más memoria y tienes más memoria. ¿Para qué vas a recordar tantas claves hoy día que hay que recordar que todas son enredadas, no repitan las claves, Entonces mejor las dejo guardadas en algún lugar de una memoria ajena. Entonces, cuando tú mencionaste eso, yo me quedé pensando y dije, este fenómeno que le pasa a Julio César, yo te aseguro que no sé si el 100% de las personas, pero un 90 y tanto % estoy seguro, que no sabemos el celular de nuestra pareja, esposa, hija, no sabemos el número de celular. No tenemos idea. Ni siquiera muchas veces ya se nos está empezando a olvidar, o será por mi edad, la fecha de nacimiento de lo que son, por ejemplo, mis nietos. Sí, ya. claro. ¿Para qué hablar de los cumpleaños? Tenemos que ir cerrando el capítulo de hoy. A mí el otro día se me olvidó llegar a la casa, y eso fue... quizás ahí estuve mala. Ese otro tema. Ese otro tema. Nos vemos la próxima semana en Psicolocos. Muchas gracias. Búscanos en Spotify y en YouTube. Chao, chao.